tiene que ser la forja, es decir, una serie de oficios tradicionales que lo tienen ya institucionalizado. Y nos va a hablar de algunas experiencias de este tipo, ¿no? De esas grandes obras, de esas intervenciones en ciudades, como el caso del Consol de Santiago de Compostela. Y pues estamos encantados de que, Ángel, te hayas venido, que ha supuesto también un follón para ti, por los vuelos que ha tenido que venirse casi a las 5 de la madrugada, o no sé a qué hora, porque los aviones salen a unas horas intempestivas. Pues muchísimas gracias, Ángel. A ver si puedes ceñirte y reduces como ha hecho nuestro amigo Josep. Muchas gracias. Le voy a poner incluso el teléfono para que me avise, porque yo me emociono fácilmente hablando de esto además, y al margen de que se me podría llegar a pagar en algún momento, ¿no?, con justicia, si me extiendo, pues yo en este caso vengo con una presentación que viene con una mejora, ¿no? A mí me gustaría mucho que un representante, un importante representante de la Fundación Laboral de la Construcción de España, es el director de formación. La Fundación Laboral es un socio principal nuestro en lo que les voy a contar, pues tuviese una intervención final que yo creo que va a complementar mucho en la línea de las perspectivas de futuro, ¿no?, que ya adelanto, pues son para mí muy halagüeñas, ¿no? Estoy en un momento, después de, como van a ver, hemos llegado nosotros a la cuestión de la formación desde el ámbito de lo que sería la rehabilitación urbana, en un proceso que tiene ya 25 años. Yo poco a poco, también es verdad, porque cuando terminé mi carrera de arquitecto tuve la suerte de entrar a trabajar en la Escuela Taller de León, que se habló esta mañana, no recuerdo exactamente qué tipo de referencia, me parece que tú, Alejandro, ¿no? Yo empecé a trabajar ahí, fíjate, cuando acabé la carrera, apenas tenía un año de experiencia, y era el coordinador, ese era mi puesto, de trabajos en taller y en obra, ¿no? Y claro, yo el primer día me di cuenta que aquello pues era una oportunidad maravillosa, porque me rodeé de 8 o 10 maestros, desde el hojalatero al carpintero o al cantero, que realmente fueron los que a mí me introdujeron en la profesión de arquitecto, mucho más allá que la escuela que tenemos aquí tan cerca, que es alumno, digamos, de la escuela de Madrid. Bueno, voy a hacer la presentación entonces con cierta rapidez para abrir ese espacio, digamos, a la realidad y a la conexión de nuestras voluntades, de la trascendencia que tiene la formación en los procesos de rehabilitación o de recuperación urbana, pues esa conexión que tenemos que buscar y hacer un esfuerzo por conseguir con la realidad administrativa de nuestro país, ¿no? Voy a hacer una presentación de la institución en la que trabajo y luego voy a pasar a hacer una contextualización que espero que sirva para explicar un poco lo que voy a decir. Como hay muy poco tiempo, yo, y se van a dar cuenta ustedes, ¿no?, voy a ir pisando muchos charcos, ¿no?, me voy a ir metiendo en muchos charcos, que lo hago siempre porque me gusta mucho provocar el debate. Aquí va a haber muy poco tiempo y espero que nadie se enfade o malinterprete lo que realmente quiero decir. En todo caso, estoy hablando de mí mismo, que soy arquitecto, por tanto, cuando hable, cuando haga reproches a los arquitectos, me lo estoy haciendo a mí mismo, y en todo caso, cuando haga reproches a la administración pública, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque trabajo en la administración pública desde hace 25 años, ¿no? Entonces, esto lo acierto así de arranque, ¿no? Entonces, quiero contextualizar un poco esto para intentar explicarles a ustedes cómo llego a esta reflexión que hace ya casi 10 años tengo, en el que la recuperación de los oficios, la recuperación, digamos, de los recursos humanos en los procesos, de los tecnológicos, pero en este caso de los humanos en los procesos de recuperación urbana, son estratégicos e indispensables. Decía Alejandro, que me ha gustado mucho la labor que están haciendo, decía, gracias a que hay rehabilitación, algunos oficios han perdurado, ¿no? Y yo le envido a la mayor y digo, gracias a que se ha mantenido una ligera estructura de oficios, hemos conservado el patrimonio. Esto para mí es clave y es la explicación de por qué ha llegado a nuestros días el patrimonio en una situación que también es chocante, de permanente transformación. Es algo importante porque normalmente desde las políticas de conservación del patrimonio tendemos a congelar ese ritmo imparable de transformación, que en el fondo incluso es lo que justifica que el patrimonio llegue a nuestros días, ¿no? Y eso se produce en presencia de unos conocimientos, de un saber, en el que a mí incluso me atrevo a decir, lo he podido comprobar, por eso estoy tan feliz, ¿no?, de haber tenido esta oportunidad, María Pía, de haber venido aquí al final, se lo hizo también a Manuel, a mi compañero de la Dirección General de Patrimonio, lo he podido comprobar con las personas que han estado hablando.
Realmente a mí, aparte de que me interese el conocimiento, las habilidades de las personas que saben hacer según qué cosas, lo que más me interesa son esas personas, porque son personas íntegras, ¿no? Y esto realmente va más allá de un aspecto estrictamente tecnológico o vinculado con la construcción, ¿no? Bueno, luego hablaré de lo que a mí me ha gustado llamar hace mucho tiempo el gran ejército de la rehabilitación. Estamos hablando de rehabilitación urbana y nos dimos cuenta ya hace mucho tiempo que necesitamos montar un ejército, es decir, necesitamos que el tendero, también es verdad que los arquitectos, los políticos, los funcionarios, pero nos hace falta que el tendero, que el barrendero, que el albañil, que el peón, todos tienen que estar, digamos, trabajando en una dirección concreta, porque se puede hacer mucho daño o se puede hacer fracasar cualquier procedimiento muy fácilmente, ¿no? Luego hablaré de la escuela de la calle y empezaré a hablar de algunos de los programas que hemos desarrollado. Hemos destinado muchos esfuerzos en colaboración con la Fundación Laboral a las cuestiones de formación. Hoy en día yo realmente no tengo responsabilidades directivas, digamos, en lo que les estoy contando, pero realmente yo estoy convencido, o es el sueño que tengo. A mí me gustaría que la inversión pública, al menos la que administramos nosotros desde el Consorcio de Santiago, se orientase íntegramente a través de los procesos de formación a los procesos de recuperación urbana, ¿no? A ver si me da tiempo a explicar esto, a ver cómo se pasa esto aquí, aplicándole aquí, ¿no? ¿Con la flecha o con aquí, ¿no? Vale. Bueno, el Consorcio de Santiago es una administración, en este caso, me detengo a explicarlo porque es en sí mismo modélica, ¿eh? Realmente he tenido la suerte de estar trabajando ahí. Es una administración de administraciones en las que está el gobierno español, está el gobierno gallego y está el Ayuntamiento de Santiago. Se creó hace 25 años con el objetivo general, que no voy a poder detenerme, ¿no?, de impulsar un proyecto para la ciudad, una ciudad, bueno, en un contexto muy concreto, en el que además adquiría el estatus de capital de Galicia, y además pues acababa de ser reconocida en el año 1985 como Patrimonio Mundial, ¿no? Ahí es donde tuve yo la suerte de caer después de haber estado en la escuela taller y me integré en un equipo de jóvenes arquitectos en los que realmente, y estas reflexiones que también estoy haciendo hoy aquí, pues son el fruto de esa experiencia de trabajo, por decirlo así, a pie de calle, en el impulso de unos procesos de rehabilitación, que estamos hablando ya del año 1994, que inicialmente arrancaron sin saber muy bien hacia dónde íbamos. La cuestión es que queríamos impulsar un proceso de recuperación urbana, que luego ha habido definiciones en el tiempo, hemos visto definiciones que pueden servir, ¿no?, pues de acupuntura urbana, por ejemplo. La cuestión es que eran muy pequeñas intervenciones sobre el ámbito de la ciudad histórica, que hemos visto antes ahí. Esta diapositiva al final acaba diluyendo esos límites, un poco desde ese convencimiento que tenemos de que es muy importante acercarse a una reflexión integral sobre la ciudad completa, ¿no? Y esto ayuda a quitarnos, que yo creo que quienes nos hemos dedicado o nos dedicamos a la cuestión del patrimonio, tenemos que quitarnos, por decirlo así, mochilas, ¿no? Tenemos que quitarnos muchos aspectos que nos están impidiendo afrontar con sinceridad y con eficacia los problemas que nos encontramos concretamente en los centros históricos, que es de lo que yo estoy hablando, ¿no? En realidad en esta imagen de Compostela se distingue muy bien y sirve para ilustrar de lo que estoy hablando, en el sentido de que, por un lado, en estos centros históricos tenemos las grandes escalas, los grandes monumentos, son los protagonistas de la historia, ¿verdad? Porque a los arquitectos nos gusta hablar de eso, porque a los historiadores también, porque a los reyes les gusta también, y a los obispos, ¿no? Pero detrás de eso está el pequeño caserío, en el que yo he podido comprobar, maravillado, que realmente la carga material y de conocimiento de la construcción es exactamente la misma. Incluso tenemos alguna reflexión que demuestra cómo las transformaciones de la catedral tienen su reflejo en la transformación de la trama urbana, incluso de las propias construcciones que hay en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los mismos, ¿no? Este era el primer programa, que no me voy a extender, que es un programa muy antiguo que probablemente conozcan, que se llamaba No todo es fachada. Y realmente la distinción que tiene es que era un trabajo, por decirlo así, meticuloso, puerta a puerta, a medida que la gente iba solicitando, haciendo obras intrascendentes. Yo recuerdo en el concurso en el que yo accedí, había otro arquitecto, que es muy buen amigo mío, además muy buen arquitecto hoy en día, pero él creo que, según hemos hablado después, menospreció mucho la cuestión esta de la intrascendencia de lo que íbamos a hacer.
fondo es arreglar baños y cocinas, instalaciones eléctricas, un portal, no sé qué, cosas muy intrascendentes. Yo ahí tuve la ventaja a la que me he referido, que venía de la escuela taller, de estar con los operarios, ¿no? Y en el fondo el perfil que yo seguramente apreciaron en mi persona, pues estaba más vinculado a esa ejecución, que hacía falta una ejecución muy vinculada a la realidad y a los problemas que nos encontramos, ¿no? Realmente estaríamos por entrar en algunos conceptos que explican lo que voy a decir, en la cuestión de la arquitectura del consenso, ¿no? En la que el arquitecto voluntariamente se repliega. A mí esto también me ayudó por circunstancias familiares. Mi suegro fue obrero de la Citroën durante 40 años, está jubilado ya, y él me dice siempre, cuando vamos a la aldea, y discuto con él mucho porque hacen unos disparates extraordinarios en una aldea tradicional, que hacen unas barbaridades alucinantes, y lo discutimos, bien, porque me voy muy bien con él, pero él siempre me reprocha algo que yo no le puedo negar. Él me dice, yo estuve 40 años en la Citroën y cada vez que íbamos a montar un coche nuevo, venían unos señores de París que se ponían las batas y que eran los ingenieros, y nosotros mirábamos y ellos montaban, y a mí se me acaba diciendo, nosotros arquitectos lo único que hacéis es hablar. Entonces tú me vienes aquí a decir que no rejunte con cemento, que no quite la viga de madera y ponga una de hormigón. Joder, pues ven y hazlo tú, explícame cómo lo hago, y entonces igual te hago caso, ¿no? Y esto es importante, ¿no? en nuestro sector, ¿no? Realmente, en esta transformación permanente de la arquitectura, lo que nos vamos encontrando cuando pelamos, ¿no? Que le llamamos así estas pequeñas obras, al final era un salón, un suelo, etc. Cuando había que llegar, ¿no? Que intentábamos no llegar nunca, nosotros teníamos una máxima que era hacer la mínima obra indispensable, pero hasta sitios verdaderamente radicales. Pero cuando pelas, cuando no hay más remedio que pelar, empiezas a encontrar ese testigo del paso del tiempo en permanente transformación. Claro, a nosotros nos educan como arquitectos en que nuestra obra pues es la última, y que además cuando hacemos rehabilitación nadie antes ha hecho rehabilitación, y que lo que vamos a hacer se va a quedar ahí para siempre, y no es verdad. Yo ahora voy bajando cada año, yo ahora digo que nada dura más de 15 años. Ninguna intervención, lo que tenemos como arquitectos, que es una intervención, dura más de 15 años. Y entonces, yo tengo compañeros con los que discuto esto, se enfadan, y yo sin embargo he llegado a un punto que tengo gozo. O sea, tengo gozo cuando voy a ver obras mías y las han cambiado, ¿no? Y entonces, en muchos casos, haciendo cosas mejores, ¿no? Pero en este proceso de pequeñas cosas, uno, en este fracaso, digamos, del escalafón de intervención, encuentra que no solamente estamos fallando los técnicos directores, está fallando la cadena entera, cuando te empiezas a encontrar cosas como estos disparates, ¿no? Que lo que ponen en evidencia es una falta de estructura que, más que tener que ver con las capacidades que tiene el operario, tienen que ver con su propia forma de ser humano, desde mi punto de vista, ¿eh? No hay tiempo para explicar esto, ¿no? Y por tanto tenemos que ser capaces de recuperar, que yo ilustro con esta diapositiva con la que quedé fascinado un día en un café, que me pedí un café por la mañana y me pusieron esto, ¿no? Tenemos que recuperar esa capacidad de recrearnos, que la tienen los artesanos por definición, de recrearnos en lo más intrascendente que hagamos en nuestra vida, ¿no? Y te impide que te pases la radial, que es por otro lado es una decisión, como casi todas las que se toman en las obras, práctica, ¿no? Digo, pues paso el revoco y luego le meto como es un revoco de cemento, además, pues le meto la radial luego, y lo dejo mañana, ¿no? Y entonces se lleva por delante la concha de peregrino, ¿no? Entonces, esta cuestión de recuperar, pues además obliga a hablar de formación, inevitablemente, y hablar de formación además en el contexto urbano, que mezcla, ahí confluyen las dos cuestiones que me parecen fundamentales y que nos vienen a poner sobre la mesa algo que para mí es muy evidente. El patrimonio, el enfoque del patrimonio no es suficiente. Es un sitio muy apropiado para decirlo, ¿verdad? Pero realmente no me gustaría, realmente es imprescindible, ¿no? Pero no es suficiente. Incluso yo creo que nos puede llevar a callejones sin salida. Esto podríamos extendernos mucho y además me gustaría hasta incluso discutirlo, pero realmente mi conclusión final es que porque toda vamos a decir, la teoría de la rehabilitación está hecha de espaldas a la realidad cotidiana de las ciudades, en este caso concreto. Hay cosas importantes, pues ahí vemos a ese carpintero, que es Paco, un gran amigo mío que me enseñó muchas cosas, etc. Hay muchas cuestiones que sí nos abren puertas para llegar, entre ellas la formación. Y en el mundo de la rehabilitación urbana, pues tenemos lo que yo llamo los dogmas. El dogma del patrimonio, que nos lleva a la destrucción de los procesos normales de transformación. Tenemos el dogma de la normativa, que obligaría a destruir todo el patrimonio que tenemos. Todo ello son resultados de sociedades avanzadas, ¿eh? Pero todo ello nos lleva a la destrucción del pasado, o a la destrucción de los valores culturales importantes que tenemos en la arquitectura que hemos heredado.
Y luego está el dogma de la contratación, que es mi gran reproche. Por suerte, decía yo antes, estamos en un momento bueno. ¿Por qué? Porque ha venido la ley 9/2017, ¿no? Y ahí tenemos esperanzas, y por eso quiero yo que la Fundación hable, ¿no? Porque por fin veo yo la esperanza de que la administración pública deje de destruir sistemáticamente el tejido del sector de la construcción, que lo hemos destruido. Hemos destruido subastando, hemos destruido... Bueno, yo he tenido muchos problemas en algunas ocasiones porque he forzado mucho la máquina con empresas adjudicatarias de una obra que se llevan, como es lógico, se llevan por delante a todo el sector de los oficios, se lo llevan por delante de forma irreparable. Los que subsisten son los que, como en el caso mío, dan con un arquitecto que es capaz de aguantar que luego le acusen de recibir dinero por detrás de Chago el Herrero, ¿no? Que seguramente está en vuestro directorio, ¿sabes? ¿Verdad? Buscarlo, entonces a Chago, le metes en un obra y cuando ves que lo van a echar, pues entonces entras tú y dices, no, este tío se queda, y este se queda, hasta que llega un momento en que estás fuera, digamos, de la legalidad vigente. Bueno, esto nos lleva a esta reflexión del urbanismo de lo cotidiano. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que construir un discurso, en los procesos de recuperación urbana hay que construir urgentemente discursos alternativos al único que manejamos, todos, que es el inmobiliario, que es cuánto renta mi casa, cuánto puedo construir, cuánto me puede producir, cuánto la puedo vender, incluso cuánto cuesta el alquiler. Desgraciadamente las ciudades en el siglo pasado se han reducido eso, a un discurso estrictamente inmobiliario, un extraordinario disparate. Hay que ser capaz de producir discursos que tienen que ver con el medio ambiente, pero que por supuesto tienen que ver con una de las características fundamentales de las ciudades, que es la generación de empleo y la generación de conocimiento. Y esto hila directamente con el asunto que nos tiene a todos estos días. Lo de la renovación urbana permanente, ya no me voy a extender, la transformación, porque ya me referí, el anonimato y evolución, que me gustó mucho lo que dijo Juan Agudo, pero es que no son anónimos, nadie habla de ellos, pero están ahí. Y están los maestros de obras, no hablan de ellos porque nosotros en el fondo pertenecemos a una cultura de la arquitectura de la firma, que se llama, ¿no? Entonces solamente se reconoce la arquitectura, incluso más que por su resultado, por quién la firma. También se ha hablado esta mañana de estas cuestiones. Los centros históricos están basándose en eso, ¿no? Tenemos que apelar a la inteligencia de la construcción, a la coherencia tecnológica, porque estamos en un sector disparatado, en el que somos capaces, incluso hemos sido capaces de construir teoría que dice, cuando se interviene sobre una estructura coherente que ha sobrevivido 500 años, hay que hacerlo de manera que se note la diferencia, porque si no eres acusado de ser un historicista. Y esto a mí me parece especialmente gravísimo porque ha llevado a disparates, y estamos viviendo la época ahora del conflicto químico-constructivo, ¿no? Muchas ocurrencias que hemos tenido los arquitectos y que han tenido unas consecuencias. Y está la Catedral de Santiago, que es un ejemplo maravilloso. La Catedral de Santiago, que ha cumplido 800 años y está en un proceso proactivo, digamos, muy interesante de recuperación, de rehabilitación. Los principales problemas son de las obras que tienen no más de 50 años de antigüedad, sobre 800, ¿no? Este es el problema que tenemos y que está derivado de esta construcción teórica que ha sido realmente una entelequia que ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, reciclaje y reutilización, tampoco hay que entender, o reversibilidad, que son todos aspectos que están en el código genético de los oficios, en la lógica constructiva. Por eso las piedras se reutilizan, por eso nos encontramos dovelas en los muros, etcétera, etcétera. Es una lógica, por decirlo así, aplastante, que nos conduce a una reflexión que es la de la transformación permanente, no solamente de la ciudad, sino de los oficios que la forman, de los que la habitan, claro, pero también de los oficios. Y esto permite construir la teoría que llamo yo de la selección natural urbana, que al final la encontramos cuando despellejamos ese edificio, encuentras la evolución de las soluciones constructivas en esta equivalencia. ¿Qué pasa? Que los arquitectos, ya digo que me incluyo, estamos formados para ser creacionistas, que no digo que esté mal, pero tenemos que aprender a ser evolucionistas, tenemos que aprender a observar la realidad y admitir que las cosas no necesariamente tienen que cambiar. Y este es un principio que yo puedo resumir ahora hablando de austeridad en los procesos de gestión de la ciudad. Y esa austeridad también está en el código genético de los oficios. Yo, fíjese que no digo nunca oficios tradicionales, porque creo que es peyorativo. No me da tiempo a explicar esto, pero por ejemplo, la madera en los centros históricos se ha defendido siempre en los catálogos porque se dice que es un material tradicional, lo cual es un disparate, porque la madera es el único material constructivo que tenemos que se produce con energía solar, y resulta que en lugar de producir CO2 lo consume. Es el material del futuro, que debe ser una tradicional. Pero es que las razones por las que funcionó la madera son esas mismas.
en el mundo preindustrial en el que no resolvíamos las cosas apretando un botón. Y en ese mundo uno se la juega desde el conocimiento. Y es el conocimiento del carpintero de armar, pero del cartero, o de todos los que hemos estado viendo estos días, ¿no? Hay que reconocer entonces en la arquitectura, en la construcción, ese carácter de proceso solidario de conocimiento y en el que se comparte y se mejora, digamos, en el propio proceso de construir. Bueno, en el fondo, nosotros defendemos quitarle peso a lo que se llama rehabilitación. No hablamos de oficios tradicionales, tampoco hablamos de rehabilitación. Creemos que es mejor hablar de habitabilidad, que nos vamos a entender mejor con los ciudadanos. En lugar de hablar de catálogo de elementos tradicionales, podemos hablar, lo hemos hecho, y es curioso porque sale el mismo catálogo, de elementos de la arquitectura con repercusión en la gestión energética de los inmuebles. ¿Qué otra cosa son las galerías? Y entonces, de repente descubres que hay algo con lo que puedes entenderte mejor con los ciudadanos, hablando de cómo y para qué sirve la arquitectura, para qué sirven los elementos mal llamados tradicionales. Que entonces, es que esto es tradicional, yo quería hacer un muro cortina, por ejemplo, ¿no? Y no es eso, no es una solución, que no quiere decir que no esté bien hacer un muro cortina, ¿sí? Bueno, no hablamos de rehabilitación, estamos hablando de habitabilidad, y tenemos que empezar a meter el mantenimiento. Las pequeñas obras que dan el ritmo de esa transformación permanente a la que me refiero, en un mundo en el que venimos de los grandes pelotazos, ¿no? Agarrar una manzana entera y la cambiamos, ¿no? No, lo que sostiene el mundo son las pequeñas cosas, el ritmo del mantenimiento, para eso sí que hace falta una red de gente con conocimiento, incluso más que para hacer obra. Eso nos metería con la rehabilitación energética, los procesos constructivos, la energía de los procesos constructivos están en la raíz del código genético y de la forma de actuar de los oficios. El mantenimiento empieza por los propios habitantes, la gestión energética también, y nos permite también conectar incluso con los procesos de recuperación. Habría 3 líneas estratégicas, por tanto, de aproximarse a la renovación urbana. Sería medio ambiente y habitabilidad, no vamos a extendernos hoy ya. Economía y empleo, que sí es la que voy a empezar a presentar ahora con los programas de formación. Y cultura y patrimonio, que no me voy a meter porque está excesivamente manido y no hay que explicar nada, no hay que añadir nada de lo que excesivamente a mi juicio se ha añadido en los últimos tiempos. Entonces, economía y empleo, que es clave, y ahí nos tenemos que empezar a meter no solamente con los oficios, con los materiales, con las formas de construcción, con las formas de transporte o de gestión de las propias obras. Eso empieza a ser determinante. Y yo tengo el convencimiento de que si conseguimos establecer una estructura de pensamiento sensible a estas cuestiones, acabamos haciendo rehabilitación con normalidad. Puede que luego haya algún conflicto cultural, en fin, no digo que no pueda haberlo al final, pero con bastante más normalidad de lo que lo estamos haciendo y con bastante más fundamento y sobre todo con bastantes más retornos, ¿no? Desde el pino gallego, el castaño, que son los materiales locales, o el eucalipto, que es una madera también, vamos a decirlo ya, pues local, pero demostrada desde el punto de vista de la construcción. Sin embargo, la investigación y el desarrollo, yo no estoy hablando de labrar azuela tampoco, ¿no? Las vigas, aunque creo que es muy importante que quien maneje las vigas lo sepa hacer. Esto es madera laminada de eucalipto, ¿no? Que han conseguido en un proceso que empieza la silvicultura en Galicia, producir elementos estructurales válidos para construir y para poder pintar, ¿no? Bueno, el cedro o el bimbio, por ejemplo, el mimbre, que se llaman las construcciones con el mimbre, este señor del Cauret, que nos ayudó en una obra, o el granito gallego, etcétera. Detrás de eso, lo que interesa es ese conocimiento, que es el que permite llegar a los detalles que se encuentran en las obras de rehabilitación. Eso es lo que permite abordar la dificultad que tiene el propio proceso constructivo. Los arquitectos, bueno, lo pongo porque, como esta es una obra mía, puedo decirlo así de claro, estamos ensimismados en nuestras propias obras, por eso ponemos fotos en las que no hay gente, también se ha hablado esta mañana, Por eso ponemos esas fotos, que son porque estamos pensando en que nos la publiquen en no sé dónde. Pero es totalmente ajeno a la realidad sobre la que nos estamos manejando. Bueno, ¿qué iniciativas quería yo hablar? La primera, nosotros empezamos trabajando con lo que se llamó el aula de rehabilitación, que era una escuela para jóvenes arquitectos y aparejadores. Hubo 3 ediciones bianuales y al final conseguimos, con el apoyo de la Dirección General también, el apoyo del Colegio de Arquitectos, el apoyo de empresas privadas con lo que financiamos, conseguimos casi 70 arquitectos y aparejadores jóvenes que pasaron por esta escuela, que era una escuela, por decirlo así, transversal, en las que ellos revocaban, creo que hay alguna foto, etcétera, ¿no? Luego eso acabó siendo incluso un taller dentro de nuestra oficina. Bueno, hay unas publicaciones que quería poner humildemente, porque he visto las de Fernando y Camila, ¿no? Que incluso las respuestas de Alejandro,
o las tuyas, Josep. Realmente esto es un humilde trabajo que hemos hecho. Lo bueno que tiene es que se descarga también, lo vais ahí, lo descargáis y os lo imprimís vosotros, lo editáis. Son los cuadernos técnicos, ¿no?, que empezamos a hacer precisamente para que fluya el conocimiento y el intercambio de conocimiento. Os invito a entrar en esa página y os los descargáis y echáis un vistazo. Hay uno de herrajes muy interesante, ¿no? Este era el aula de rehabilitación en la que veis que están haciendo yeso también los arquitectos, porque estamos intentando ponernos manos a la obra, para saber comprender lo que sucede en una obra, ¿no? Por ejemplo, cuando discutimos por qué se empiezan a colocar tejas ahora, que es algo que a mí me pone un poco especialmente nervioso, ¿no? Pero hay que contenerse y pensar por qué sucede. ¿Por qué se empiezan a recibir las tejas con espuma? Pues no hay más que ver, hay que saber que si no lo recibes con espuma y las quieres recibir con un mortero, hay que subir un capazo hasta allá arriba, ¿eh? Y cuando uno ve subir al oficial con la espuma aquí detrás, de repente, es decir, hay una lógica y no la podemos negar. La tenemos que conocer y tenemos que ver cuáles son las circunstancias que pueden hacer que ese material incluso pudiese acabar introduciéndose, que me cuesta creerlo, o qué debemos de hacer para evitarlo. Que normalmente tiene que ver con la propia definición de los proyectos en los procesos constructivos. Este era el aula en el que se hacían proyectos también, porque estos compañeros trabajaban con nosotros, se venían con nosotros a las casas, a las obras intrascendentes. Y de las cosas más bonitas, todos ellos hoy en día, claro, esto fue hace ya casi 18 años, ¿no?, la primera edición. Y ellos son ya arquitectos hechos y derechos, ¿no? Y cuando hablo yo ahora con ellos, todos ellos reconocen que eso fue, como fue para mí, determinante. Entrar y ver cuáles eran los problemas de la gente, que normalmente decimos, no, es que la gente no sabe. Sí sabe, es la casa en la que viven. Es la casa en la que ellos viven. La conocen perfectamente, saben dónde da el sol, hasta qué hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es verdad que no sepan. Bueno, el trabajo, pues era el trabajo tanto en el aula, ¿no?, que acabó siendo un máster y luego desapareció, como en el taller de proyectos del consorcio, pues era un trabajo que estaba dirigido, como digo, directamente al trabajo, con el mantenimiento, subiendo a las obras, etcétera, etcétera, ¿no?, haciendo los croquis de estructuras, ¿no?, de obra, porque cómo esta es una reflexión que dejo yo aquí en el aire, que llevo 25 años intentando discernir. ¿Cómo es un proyecto de rehabilitación? ¿Qué planos tiene? ¿No? Porque a veces yo he encontrado proyectos completísimos, con plata, solo de no sé qué, modificados, no sé qué más, y al final no hay nada detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones se resuelven o se tienen que abordar en un proceso de consenso en el propio proceso de obra. Bueno, estaba la intervención sobre la carraca, en el que todas las actuaciones se convierten, a eso que refería yo antes, todas las actuaciones tienen que estar vinculadas con la transmisión, la adquisición de conocimiento. Y esto es lo que hace, esto es lo que fortalece el propio proceso, es lo que también atenúa los errores que se cometen, porque en el fondo siempre queda algo que sirve para acertar o hacerlo mejor la siguiente. En este chavo, ¿no?, aquí en el proceso, la relación de oficios, ¿no?, es muy difícil que algo se resuelva con un oficio, solo tiene que haber una coordinación que termina siendo determinante. La economía y el empleo, determinante, por ejemplo, los mantenimientos de los enlosados de la ciudad histórica. 60.000 metros cuadrados solo en el centro histórico de Santiago. Nosotros decidimos dejar de hacer obras de urbanización y decidimos empezar a trabajar en el mantenimiento de los enlosados, que obliga a generar empleo, además bastante estable, de canteros especializados en la gestión de estas losas. Cada losa de estas es una jornada completa de trabajo. Hay que labrarle 5 caras, luego abajo tiene una muelle, pues estas tienen 30, 40 centímetros, son unas cosas. Yo soy de León, y entonces estos son los suelos que hay en León, en los palacios. Aquí hay 60.000 metros, Palacio Histórico está hecho con esto. Entonces esto hay que saber manejarlo, tiene la importancia. Hicimos el concurso de canteros en el Obradoiro, que en el fondo era una opción para conectar a la gente con los canteros y recuperar la música, ¿no?, de los estaribeles, la gente dándole tal, una cosa emocionante, ¿no?, en la que ves que de repente, a nada que hagas así, se produce la conexión. Estaban los que concursaban, pero estaban también los canteros que venían viejos o los que tenían algún conocimiento y ya empezaban, bueno, esto yo lo hubiese hecho, tienen un día, se les daba un día entero para labrar una piedra, un jornal a labrar una losa, ¿no? Esto lo hacían una mañana, no sé qué, o sea, empezaba ese mundo, tenían que hacerlo a mano, ¿no? Bueno, se montó un taller con la fundación, que es donde empieza nuestra relación.
porque hay para cortar ya, ¿no? Empieza nuestra relación con la Fundación Laboral porque necesitamos un socio que asumiese, digamos, la competencia de la formación. Nosotros no podíamos, en la administración pública, como os he dicho, como os he descrito, no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces montamos un taller de especialización, vamos a llamarlo así, o de formación, un taller de empleo de formación en la gestión, en ese pliego técnico de manejo de las glosas de la ciudad histórica. Pero lo importante para mí, que es a lo que me refería, es que nosotros como administración pública lo que hicimos es que en paralelo empezamos a generar, primero eran los pliegos, hoy en día yo tengo el placer de decir que ya está no sé, nadie lo discute en el presupuesto anual del Consorcio de Santiago. Hay 200.000 euros al año destinados al mantenimiento de los 60.000 metros estos del consorcio. Por lo tanto, estábamos creando la formación y al mismo tiempo la memoria. Y eso está pasando, está funcionando de maravilla. Tienes el placer de ver cómo ha habido un efecto llamada. Hay jóvenes canteros que decidieron dejar de hacer cruceros, por ejemplo, ¿no? y se pasaron a esta cuestión de mantenimiento, que yo creo que es un campo de trabajo extraordinario en Galicia, porque todos los núcleos históricos de Galicia están enlosados, ¿no? El programa se llamaba La Piedra que Pisas, tiene una importancia extraordinaria y estaba vinculado también con un programa de renovación de infraestructuras que nos iba a poner ante el desafío de hacer un trazado nuevo, ¿no? Una renovación integral de estos 60.000 metros cuadrados, ¿no? Y aquí veis un poco pues, los problemas, ya muy rápido, para dejar a José Antonio. Estas son las losas, veis todas las intervenciones, en fin. Y finalmente, ya para acabar, hace 11 años empezamos con la Fundación Laboral, con la creación del centro, la curtiduría de Pontepedriña, una antigua fábrica de curtidos, yo creo que con un valor desde el punto de vista de la arquitectura industrial extraordinario, porque Santiago fue una gran potencia en las fábricas de curtidos, había 20 y tantas, ¿no? Hoy en día esta era las que mejor se conservaban, y entonces con la Fundación Laboral, con la ayuda también de la Xunta de Galicia, se puso en marcha un proyecto de la Fundación Laboral para crear el Centro Nacional de Formación en materia de rehabilitación, que se ha inaugurado, todavía no hace un año que se ha inaugurado, y que es la gran esperanza, porque esto es una gran factoría de rehabilitación urbana, es una gran factoría de renovación urbana, es una gran factoría de oportunidades en la que se van a poder formar y vamos a poder formar en todos los aspectos. Yo, una de las cuestiones por las que agradezco también muy especialmente que me hayáis invitado es porque a todos los que habéis hablado antes que mí os veo como socios, ya os lo digo, o sea que porque esto es un contenedor extraordinario. Ahora el propietario va a ver, pero yo desde nuestro aspecto, nuestra posición en el Consorcio de Santiago, administración pública dedicada al impulso de obras de rehabilitación en general, pero también de rehabilitación de renovación urbana, pues esta va a ser, desde mi punto de vista, una herramienta trascendental que no se puede separar del proceso de recuperación del conocimiento y de recuperación de los oficios, de la transmisión del conocimiento asociado a la rehabilitación de la ciudad histórica. Bueno, pues todo lo paso ya rápido y le dejo a José Antonio que os hable un poco ya desde el punto de vista de una institución dedicada, una fundación laboral de la construcción dedicada al fomento del empleo, de las políticas activas de empleo, para que, a mí me parece que es muy importante que esta exposición, que es un poco, vamos a decirlo así, la de un soñador, si me lo permitís, realmente desde la administración, lo digo así, hemos hecho muy poco. Desde la administración podemos hablar mucho, pero no hemos sido capaces de plantarle cara a la caída y a la destrucción de nuestro sector, pero yo creo que tenemos que buscarnos los socios que nos permitan impulsar de verdad políticas activas que hagan que recuperemos el conocimiento. Esta es una planta con unas naves nuevas, la nave de carpintería, la nave de cantería, las naves de metal, que se va a hacer zinc, se va a hacer también forja. Ahí está, tenemos ya, yo tengo un listadito ya lo voy a meter en vuestra página y lo voy a completar, ¿no? Listadito de maestros, que es muy posible que se incorporen, es muy importante que sean maestros que no dejen su trabajo, ¿no? Esta cuestión de la formación dual, que sean vinculados a la ejecución de obras que al mismo tiempo estén transmitiendo sus conocimientos. Todo esto lo vamos a poder desarrollar en este centro, que ya paso rápido, acabamos, como digo, hace menos de un año, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Perdonadme con cierta precipitación, yo sé que he tocado temas muy que me pedían una discusión, además a mí me gustaría mucho hacerlo, pero le quiero dejar a José Antonio. Bueno, buenos días.
En primer lugar, agradecer al Instituto la organización de este tipo de eventos, que creo que es muy importante, y a Ángel, que yo no sé todavía por qué me ha liado para estar aquí. Yo no llego ni a aprender de estas cosas, ¿eh? O sea, yo no tengo de esto prácticamente ni idea. Sí sé algo más de formación, y él tiene una enorme preocupación con que esto no se pierda y cree que la formación dual es la vía. Entonces me ha liado y esta noche a la 1 de la madrugada pues ha hecho un PowerPoint que no sé cómo va a salir. Tiene mucha información, pero voy a pasar rápido porque no tengo tiempo y a las 2:30 queréis comer, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Me confirman que sí. Bueno, pues lo que pasa es que yo iba a hablar de prosa, pero no puedo meter un poquito de poesía de lo que habéis dicho. Yo desde hace bastante tiempo en todas mis presentaciones, cuando cambio de tema, saco fotos de mujeres trabajando. Alguien lo había dicho, ¿no? Mujeres, nosotros formamos, ¿vale? Yo he estado buscando expertos en vuestra red. No os conocí en persona, pero que sepáis que os tengo localizados, hasta para enviar a gente a Kenia, que hacen construcción con bóveda a la catalana. Ahí queda eso. Bueno, voy a trufar tonterías de estas que se me van a venir a la cabeza. Es que vuestra parte es más bonita que la mía. Bueno, a ver, la Fundación Laboral. Pertenecemos al 50% a patronal y a sindicatos del sector de la construcción. Estamos regulados en el BOE por convenio y nos dedicamos a formación, de la cual yo soy el director, seguridad y empleo. Quedaros con que nuestra formación es siempre práctica, aprender haciendo, learning by doing. Tenemos 46 centros, entre ellos, pues, por ejemplo, en Mallorca, donde ahora entiendo por qué hay un muestrario de piedras nada más entrar en nuestro centro. Y estoy convencido de que parte de los cursos de espacios confinados y de andamios os los habremos dado nosotros, no tengo ninguna duda. Bueno, no me quiero desviar mucho. Mi relación con este hombre viene pues del Consorcio de Santiago, como él mismo ha contado. Aquí dejo una foto también de nuestro centro, que queremos que sea de referencia en materia de rehabilitación, y los primeros pasos se dan pues con el ejemplo, ¿no? Hemos rehabilitado un edificio histórico y bueno, pues ha costado mucho dinero, que el consorcio ha contribuido y que nosotros hemos puesto también. Y que queda a vuestra disposición para lo que queráis. O sea, si cuando se vuelva a realizar un evento de este tipo queréis ir a Galicia, el centro está ahí para vosotros, así, directamente. Y lo que se os ocurra, porque se trata de que se nos ocurran cosas y de que lo llenemos, ¿no? Tenemos también centros por toda España, pero es que este específicamente queremos que se dedique a rehabilitación. Como no puedo contar muchas más cosas mías, porque ya mis 5 minutos de cosas mías ya los he consumido, deciros, por ejemplo, que hemos desarrollado un proyecto con socios europeos. En Europa tienen la misma preocupación que nosotros por la pérdida de conocimiento, de saber hacer en oficios artesanales, ¿me dejas? ¿En vez de tradicionales? Por si acaso. Ahí os dejo una página web de Microsite. Y, por ejemplo, pues hay un recurso multimedia que es una rehabilitación de un palacio en Italia, donde se explican cosas de las distintas técnicas, y en todo caso hemos mostrado 6 experiencias prácticas, cada una en un país diferente de Europa. No me lo sé todos de memoria, pensad en 6. Lo que Ángel me ha pedido es: tenemos que ir hacia la formación dual en los oficios tradicionales. Tenemos que tener aprendices, no hay otra. Así que intenta buscar por ahí cómo hacerlo. Digo, pero si no lo veo nada fácil. Bueno, pues busca, ¿no? Pues busco. Entonces, lo primero, deciros que a nivel Europa, por supuesto, la figura del aprendiz en Alemania está regulada hace 50 años. Mi fundación solo tiene 25. Pero es que la edad media existía, y la cuestión es por qué se nos ha ido de las manos, ¿no? En Alemania, más del 60% de los jóvenes, de todos los jóvenes, no de los que estudian FP, de todos los jóvenes, estudian una FP dual. Ahí está el dato. ¿Por qué en España no? ¿Por qué los organismos internacionales? Yo, por estar hoy aquí, he cancelado una reunión con el director de Cinterfor, que es el organismo de la Organización Internacional del Trabajo que lleva todos estos temas en Sudamérica. Se fastidia y a las 7:30 queda en su hotel. Te voy a fastidiar la tarde-noche. En España estamos empezando, pero cada comunidad autónoma hace lo que quiere. Ninguna empresa seria puede confiar en este sistema, porque no funciona igual Navarra que Madrid. Y es más, Madrid lo cambia cada año, o sea que es muy complicado. Todavía no sabemos si tenemos que funcionar con becas o con un contrato laboral que se llama para la formación y aprendizaje. Europa se tira de los pelos. Claro, la beca es más sencilla, pero es que eso no es dual en Europa. Por mucho que aquí estemos vendiendo, que el Ministerio lo hace,
que toda nuestra FP es dual porque tenemos 400 horas de prácticas en las empresas. Vale, eso no está, ¿vale? Y no tenemos cultura dual. O sea, pero bueno, son problemas que hay suelto. Formación oficial, alguien ha dicho esta mañana que habéis conseguido una formación reglada. Bueno, reglada no voy a discutir el significado. Formación oficial en España no hay de oficios tradicionales, salvo hasta donde yo sé, la elaboración de NINOT para las fallas en Valencia, porque hubo un director general de la FP que era valenciano y bueno, pues ahí se lanzó. Podéis, y os animo, stockholmchange.org, a través de la página del INCUAL, solicitarlas. Yo no soy muy optimista. Llevo 10 años intentando conseguir alguna cualificación de operador de maquinaria de construcción y no lo he conseguido. Algún día lo conseguiré, pero si no consigo esto, para un oficio tradicional probablemente sea más difícil. Pero es posible, en Francia existe, y se han hablado de los compañeros con quienes yo trabajo. He estado en Francia no hace mucho, ahora 2 o 3 meses, y fui a caer en un centro de formación dual, se llama Périgueux, está además en el sur de Francia, en la región de Aquitania, y estos ofrecen forja artesanal, lo llaman, lo que pasa es que ellos son muy buenos con el marketing, ferronnier d'art, o sea, esto es de, pues el maestro de hierro, pero en plan artístico. Bueno, créeme que existe de verdad, ¿vale? ¿Por qué aquí no? A ver si el ministerio lo piensa. Entonces, claro, fuera de lo que es estrictamente oficial y reconocible en Europa, ¿qué nos queda? Nos queda la formación que hacen las empresas con cargo a la cuota que pagan para la formación profesional. Y estos son los datos, los he sacado, los tengo calentitos. Ayer lo publicamos en la Fundación. El año pasado se formaron 218.221 participantes en cursos de formación, generalmente pequeños. Solo 29 eran de artesanía tradicional, y vete tú a saber quién metido ahí, y 30 de restauración. O sea, como confiamos en que las empresas tengan la iniciativa, vamos flojo. Y además, serían cursos cortos, y es normal porque las empresas no tienen mucha necesidad de decir, voy a formar a 20 que hago un grupo. Forman a 1, a 2. Por ahí mal vamos. Hay otra posibilidad que son planes de oferta, que son lo que algunos llaman los cursos de la tripartita gratuitos. Bueno, gratuitos. Los hemos pagado por adelantado todos. La normativa actual solo permite certificados de profesionalidad, que ya os digo que no hay, o especialidades formativas del SEPE. No es fácil conseguir que el SEPE reconozca una especialidad formativa a nivel nacional porque exige tener una cierta demanda. Y claro, demanda de artesanos de cada oficio concreto es poco. Pero a nivel autonómico, y creo que ahí es donde encaja lo que ha comentado un ponente esta mañana, ahí sí que es totalmente factible. El catálogo de especialidades admite especialidades autonómicas y estas encajan de pleno, porque lo tradicional, alguien también lo ha dicho, está muy vinculado a las políticas de kilómetro cero, o sea, a lo local. Entonces, os animo a intentar colar especialidades por ahí, porque es la forma de llegar a subvenciones. Si no sabéis cómo hacer, en mi última diapositiva aparece mi correo electrónico, me mandáis un email y ya os digo cómo intentarlo. Y bueno, los planes para desempleados como tales, en principio, complicadísimo, porque la administración pública ahora con la ley exige compromisos de contratación o demostración empírica de que hay muchas demandas de esos profesionales. Volvemos a lo de antes. Cuesta. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda, y está regulado, son los programas de formación en alternancia. Estos son ni más ni menos que escuelas talleres de empleo de toda la vida. Y viene a entroncar con un poco lo que comentaba Ángel, que habíamos estado haciendo conjuntamente. Desde el consorcio pueden licitar una obra, si quieren, ¿por qué no? O pueden decir, vamos a hacerla con chavales que no saben, a los que les vamos a enseñar mientras estamos haciendo la obra. Vamos a recuperar patrimonio, vamos a prestigiar los oficios, vamos a hacer una inserción laboral instantánea. Normalmente estas fórmulas se utilizan para jóvenes o para mayores, han salido los dos casos, y es una inversión razonable, no son disparatadas. Y estás creando valor por todos los lados. En vez de dárselo a una empresa constructora, lo mismo se cabrea, que son mis accionistas. Pero hay que poner en valor al artesano. Y la empresa constructora, si quiere, que contrate a los artesanos, que no hay ningún problema, ¿vale? Y de ahí viene el taller de los sábados en nuestra colaboración, y otros muchos que han venido después. Entonces, la ley, que lo ha dicho Ángel muy acertadamente, la ley 9/2017, contratos del sector público, que ha entrado en vigor hace un mes escaso, ya incluye la posibilidad de incluir cláusulas sociales y cualificación. Señores de la administración, háganlo.
Cuando saquen cualquier cosa, primero, si pueden, háganlo con escuelas taller o talleres de empleo. Aragón, por ejemplo, lo está haciendo ahora. Y no solo a nivel de comunidad autónoma, que está genial, sino a nivel de ayuntamientos que tienen edificios, que pueden rehabilitar. He dicho edificios, porque se me va la cabeza siempre ahí. Pero pueden ser las calles, puede ser una fuente, puede ser un arco, puede ser lo que sea, ¿vale? Hay que apostar por darle una valoración sistemáticamente a que los licitantes tengan personal cualificado. Y esto se puede hacer, y en España ya existe, porque en mi otra pata del sector de construcción, que es la obra civil, por ejemplo, en mantenimiento y explotación de carreteras, que es un volumen inmenso, se exige. Y eso hace que todos los trabajadores pasen por un itinerario formativo. ¿Es oficial? No, no es oficial. El ministerio se reunió conmigo, con la fundación, lo diseñamos y dijimos, ahí está. Y lo puede impartir quien quiere. Las escuelas, incluso de obras públicas, lo imparten a una academia, pero se exige ese itinerario, ¿vale? Automáticamente todo el mundo se lo ha hecho. Pues hagámoslo aquí también, ¿por qué no? Ya tienen la idea. Y luego él me decía, sí, esto es ayer, yo es que solo trabajo a las 8 de la tarde. Ayer tomando una caña con él. Me dice, joder, pero debería haber un carnet. Digo, no, otro carnet, bueno, venga, va, si quieres sí, pero que es que ya hay muchos, no hace falta. Existe una cosa que no sé si conocéis, que es la tarjeta profesional de la construcción, que en principio se creó para temas de prevención fundamentalmente, pero que reconoce también la experiencia y la cualificación profesional. Es gratuita para cualquier trabajador del sector de la construcción. Y con un código QR hace ¡pum! Y te sale la formación que tiene el señor. Pues si Ángel, para entrar en una obra suya, quiere exigir que alguien tenga una formación concreta, aparte de que también se pueden expedir online cada uno sus propios certificados oficiales, porque el sistema se ha pensado para que quien quiera papel, ahí tenga papel. Repito, en un móvil, él a la entrada de la obra puede comprobarlo uno a uno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el nudo gordiano que tenemos que deshacer? Ay, que me salta una transparencia, no sé cómo, estoy seguro. ¿Dónde me la salto? Ay, que por el camino he hecho algún cambio y me lo he cargado. Bueno, pues os lo digo, a ver. El nudo gordiano es que seamos capaces de juntar a gente dispersa, no fácil de localizar, no es fácil de localizar porque muchos son, lo habéis comentado, personas que tienen inquietudes personales pero que no quieren ni siquiera salir en la página de la red de artesanos. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues para mí es mediante el empuje de la administración pública. Si la administración pública en Galicia tiene claro el consorcio, que igual que los enlosados, cualquier otra cosa, lo voy a sacar así. Reúne a los contratistas habituales y les reúne un año antes y les dice, y esta es la formación que quiero que tengan. Aquí está el diseño. Y les dice, y yo sé que va a haber centros que lo van a ofrecer. Yo me ofrezco para ser el primero. Ya tienes uno. Y a partir de ahí empiezas a lanzar ese mensaje a las redes. La gente va a venir. Yo estoy maravillado de que a Josep le llegue toda esta cantidad de gente. A mí me cuesta muchísimo. Ahí en Girona debéis hacer algo con los empresarios, que también son mis jefes. No, es que te iba a decir, es que la red de constructores de Girona son parte de mis jefes. Pero nos cuesta muchísimo. Pues la clave es eso, activar la demanda para que cuando salga la licitación, todo el mundo tenga claro de que o ya lo tengo o no llego, ¿vale? Y yo creo que esto se puede hacer muy fácil. Si es que hay una ley que lo posibilita. Hemos cambiado de una ley que solo buscaba el ahorro económico a una que busca hacer las cosas bien. Pues vamos a aprovecharlo. Y chimpum, que son y media. Muchas gracias.